Estás viendo Iracundo TV, el canal de Ciudadano Iracundo. Esa es la Mira, quería responderle al Hitler. Dice, viendo el resultado que tuvo el plebiscito de la Araucanía, ¿ustedes realmente creen que vale la pena seguir dando la pelea? Desde mi punto de vista, sí, Hitler, hay que seguir dando la pelea, porque aquí hay otro tema. Hay mucha gente que quiere soluciones y no las ve con el sistema actual que tenemos de constitución, leyes, y piensan que con una nueva constitución se puede llegar a poner orden en el país. Tienen esa ilusión. Sí, y también hay un análisis que hay que ver cuando se acabe todo el escrutinio de cuántos potenciales votos tiene esa región en específico. ¿Me entiendes? Ese es otro análisis, porque puede ser que haya votado solamente el 50% del padrón, el 60% del padrón no votó todo el padrón. A eso voy. Claro. Pero lo que señalas tú es lo correcto, lo concreto. Que quieren soluciones las personas y ven en esa cosa, en la constituyente, una solución para sus problemas. Y ese es el error. ¿Ya? Pero también han habido tantos errores en la campaña del rechazo que, como ese tema de rechazar para reformar, entonces para eso mejor es que eso se resume al asunto. Claro, es que a eso me refería yo cuando les decía antes de ver los resultados que ya había ganado la prueba. Porque si estamos con ese plan de rechazar para reformar y más encima estamos presentando nuestras propuestas de reforma y aparte de eso tenemos un presidente que marca una clara opción y aparte un Congreso que está también marcando una clara opción, aparte tenemos los medios de comunicación donde nos bombardean constantemente, incluso en esa weá de Chile, pudre a Chile, también, pues bueno. Entonces estaba todo organizado, todo orquestado, todo finamente manipulado para que la cosa pintara para ese lado. Ahora, a mí me extraña, o no me extraña en realidad, porque así como dicen ahí, vi que faltaba un poco de no sé, pues madurez intelectual, por decirlo de alguna forma, donde no nos dimos cuenta, y me meto en el saco a pesar de que nosotros en particular sí nos dimos cuenta, pero esto ya es un tema a nivel nacional, como conglomerado, como sociedad chilena, no nos dimos cuenta que los políticos nos estaban metiendo un tremendo órgano constitucional por el ojo y lo dejamos pasar, po. Y ni siquiera parpadeamos. Entonces, al final de cuentas, es culpa de todos un poco. Y lamentablemente es culpa de aquellos que dejaron que esa relación vertical que había con los adultos antiguamente se convirtiera en horizontal y se perdiera todo el respeto que antes había en los lineamientos cuando había que cumplir las horas o los horarios, qué sé yo, cumplir con hacer tareas, cumplir con hacer muchas cosas. Y yo hago mea culpa también porque en parte también soy culpable de eso. Razón por la cual yo decidí en algún punto comenzar a hacer este tipo de trabajo en YouTube, a pesar de que sea muy, muy poco relevante. Pero de cierta forma en algún momento... Pero es mejor que hacer nada. Claro, es mejor que hacer nada, pero a veces también uno dice que tanto puede llegar a cambiar a alguien. Pero bueno, uno lo hace porque al menos el día de mañana yo voy a tener la seguridad de que, bueno, yo dije esto, yo hice esto y me queda la tranquilidad. Pero al punto que voy yo es que como sociedad chilena estamos mal encaminados y tenemos que darnos cuenta de eso. Y tenemos que retomar, como les decía ayer, la parte de la batalla cultural que hemos dejado mucho de lado. A la derecha, a los sectores más capitalistas no les interesa mucho la batalla cultural, entonces es ahí donde nos ganan, porque es ahí donde se hacen y se forman los lazos que después se convierten en capital político. Lo vuelvo a insistir, porque tenemos que poner hincapié en esa parte y hacer lo que les comentaba, no tanto salir a hacer las peleas en la calle como proponen algunos, marchas y cosas así, sino que empezar a combatir la batalla cultural.
puta, si veo un mural en un colegio donde hay puras imágenes zurdas, izquierdosas, bueno, no estoy de acuerdo con esto. Y planteárselo al director, a quien corresponda. Y si el director no te pesca, hay que ir más arriba y más arriba. Y ¿sabe qué? Aquí hace falta, no sé, por otra imagen, no sé, Pinochet. un Pinochet, hace falta un Gandhi, weón, no tengo idea. Pero no podemos seguir permitiendo que a nuestros hijos se les inculque ese tipo de... O que sean... Propaganda, finalmente. Es propaganda. Es como lo que el otro día yo le compartí a Disidente un trozo de un libro Sí. que tiene mi hija como parte del currículum escolar. Yo me pregunto a los que son aquí papás, ¿cuántos de ustedes revisan completamente los textos escolares? Yo creo que casi nadie, por no decir nadie. Y hay maneras de escribir, que Caroline lo debe tener muy claro, que son claramente insinuaciones, para que se queden grabadas en el subconsciente de los niños. Y ahí decía claramente, no confíes en los adultos. Pues. Sí, Exacto. mira, ahí ya empezaste a tocar un tema de mi expertise, por decirlo de una manera ciútica. En cuanto a las claves de lenguaje, en educación se utiliza bastante el tema de asociar frases e intenciones. Una frase es una emoción, una frase es el bien, otra frase es el mal, otra frase es lo complicado, otra frase es lo simple. Hay prácticamente una gramática del discurso político en las escuelas. Si uno simplemente se pone a revisar los libros que ellos están ocupando, aparte de esas frases, digamos, más fáciles de detectar, uno empieza a ver incluso a nivel de conceptos. Por ejemplo, cuando se habla del modelo económico que, a mi entender, dejamos atrás en los 90, el modelo neoliberal, y la única definición que tú encuentras es neoliberal, a pesar de que eso es un invento académico que no tiene ninguna validez. Luego, cuando se dice, qué sé yo, cuando se dice discriminación, es una sola definición y sale en todos los libros de todas las editoriales igual. Y por supuesto, los docentes, como en general, fueron educados con este paradigma de los beneficios de la sociedad solidaria, lo andan repitiendo como loros. Sí, ahora, el tema del lenguaje lamentablemente no tiene una solución corta, no tiene algo como para decir, miren, cambia esta frase por esta otra, o dile que la cosa es así, no asá. En realidad no, ahí ya uno tiene que estar conversando caso a caso y hablando cada uno como lo pueda entender, porque muchos incluso descubrimos de adultos que todo lo que nosotros creíamos era incompleto, era impreciso. Bueno, los verdaderos profesores de lenguaje, por ejemplo, enseñan que no existen realmente los sinónimos, por ejemplo, por poner un ejemplo. O sea, que la sinonimia no es igualdad. No. Es el reemplazo en una situación, en un contexto, Por un en tema una de comodidad. pragmática, Sí. de una palabra por otra que podría servir para expresar más o para menos la suplir. misma idea. Y Exactamente. ahí uno elige lo que le parezca o más sencillo, o más justo, o lo que explique Conozca. de mejor manera lo que estás tratando de decir. Claro, exactamente. Que me pasa muy seguido, por cierto. Pero es que todas las palabras tienen una pequeña diferencia entre sí, como tú dices. Sí. Claro, y Aquí también eso es una el razón problema para... que tenemos en Chile es con la simionimia. Sí. Y eso es Sí, también bien. una razón para ir rechazando varias etiquetas. Por ejemplo, Bien. yo de repente, de manera muy intencional, digo que soy de izquierda, porque efectivamente la izquierda no es solamente la parte marxista y el colectivismo. Hay muchas variantes y eso tú lo puedes encontrar en prácticamente cualquier concepto, en cualquier definición. Claro. Sí, es amplitud de poder decir, ¿sabes qué? Esta palabra significa muchas más cosas de lo que yo creía. Lo que se había empezado a perder con esta estructura de lenguaje, con esta programación neurolingüística, que eso es. Nos Sí. están pasando un programa, un algoritmo.
Y desde esa perspectiva, yo, bueno, a pesar de que yo sé que los chicos tienen su visión, pero desde esa perspectiva, solamente desde esa, yo a veces sí comparto la frase cuando dicen que el lenguaje crea realidades, no realidades como tal, ¿cierto? La realidad la hacemos, en parte la hace la naturaleza y en otra parte la hacemos los seres humanos con nuestra injerencia, que es limitada, por cierto. Y tatita Dios. Pero, y tatita Dios, por supuesto. Como dijo Mateo, váyanse a la chucha, pero ¿en qué sentido crea realidades? En que altera de alguna forma o ayuda a alterar a veces nuestra percepción de lo que nos rodea, y hoy día fue un ejemplo, pero tácito de eso. Entonces, ese es el problema de la traducción, que nunca se habla, po. O sea, que cuando uno dice algo y se lo comunica a otra persona, no va a ser igual el mensaje, pero igual te obligan a pensar que es exactamente lo mismo que dijo el primero. Eso más que crear realidad, es una cuestión de crear un entendimiento. O sea, más bien lo que se está condicionando es cómo tú procesas los fenómenos y no cómo encuentras lo que es la realidad. Estás, digamos, obligando a la gente a escribir con el lápiz en la otra mano nomás. Claro, pero y obviamente ese resultado va a ser diferente de lo que salía de manera anterior. ¿Podrías dar un ejemplo de eso? De ese proceso. A ver, uno bien concreto. Tenéis que pensarlo un poquito. Sí, es que bueno, es más fácil. Ese ejemplo lo veremos en el próximo episodio de... Claro, es que eso es más fácil de pensarlo en abstracto, de recoger cosas y analizar si está o no.